Dios les bendiga, hermanos. Gracias le doy a nuestro Dios por esta oportunidad nuevamente de poder exponer una porción más de su bendita palabra. Dios les bendiga y espero que en esta mañana estemos atentos a las enseñanzas de nuestro Dios que estaremos escudriñando. Espero que sea de beneficio para cada uno de nosotros y nos edifiquemos todos juntos. Me gustaría que ustedes recordaran la primer casa en donde ustedes vivieron en su infancia. Para algunos fue hace mucho tiempo, para algunos de nosotros no tanto, pero todos tenemos esos recuerdos bonitos de nuestro primer hogar, donde jugábamos, donde teníamos mucha diversión y bonitos recuerdos con la familia, con amigos tal vez también. Y bueno, es donde nos criamos, el primer lugar donde vivimos. Y bueno, si pensamos en las primeras cosas, en los primeros eventos, por ejemplo, vamos a decir que por primera vez tenemos un hijo o una hija. ¿Se acuerdan de aquel momento donde tuvieron su primer hijo o hija? Un momento muy bonito. ¿Por qué? Porque es el día en que cambió su vida y ahora no es solamente independiente, pero también alguien más depende de ti. Y eres padre o madre también, una nueva responsabilidad. El primer hijo, la primera hija. Si nosotros cavamos, sembramos una semilla, la regamos diariamente, crece la plantita o el arbolito y sale su primer fruto. Es un momento especial para nosotros, que nos esforzamos por hacerla crecer, por ayudarla a crecer y dar su primer fruto. Lo primero de eventos, lo primero de diferentes cosas es algo especial. ¿Sí? Pero cuando viene a la palabra de Dios, también hay un primer mandamiento. Y eso es lo que vamos a estar escudriñando en las Escrituras. ¿Se acuerdan ustedes de cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es el primer mandamiento que después viene a producir todos estos otros mandamientos que Dios mandó? Vamos a recordar cuál es este mandamiento. En Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Si leemos la narración que nos dice según Mateo, vemos que dice que este es el primer y gran mandamiento. Si seguimos leyendo en el versículo 31 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Qué interesante que nos dice nuestro Señor Jesucristo: este es el primer mandamiento y no hay otro mayor que este. ¿Será que tal vez hay niveles de mandamientos?
que unos son más importantes que otros. Pues no es así. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo es que si no pueden lograr obedecer este mandamiento, no van a poder lograr obedecer todos los demás. Porque en este mandamiento está fundado la verdad. En este mandamiento están fundados todos los demás mandamientos. Así que para nosotros, este debe de ser el mandamiento que debemos de meditar diariamente, que debemos de tratar de obedecer diariamente. El amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. O en otras palabras, con todo nuestro ser. Pero ¿por qué no dijo nuestro Señor Jesucristo simplemente eso? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. ¿Por qué decidió hablar acerca del corazón, del alma, de la mente y de las fuerzas? Pues vamos a estudiar acerca de cada uno de estos aspectos de este mandamiento. Vamos a hablar primero que nuestro Señor Jesucristo dice que debemos de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Pues si abren sus Biblias en Proverbios, en el capítulo 4 y versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que, qué importante es saber lo que está en nuestro corazón y guardarlo de la maldad. Sobre todas las cosas, guardar el corazón. Porque en el corazón es donde están nuestras emociones, lo que nos guía en nuestra vida diaria. También nos dice las Escrituras que el corazón engaña. Es mentiroso el corazón. Y lo vemos hoy en día, allá en el mundo, que dice que sigan su corazón y lo que ellos sienten, eso es lo que viven. Y muchos, a causa del corazón, están viviendo confundidos con lo que es el amor. ¿Y qué es la definición de amor? Pues lo que tú sientes, lo que el corazón te diga. Pues no es así, porque el corazón engaña. Guarda tu corazón sobre todas las cosas. Ten cuidado, ¿qué es lo que guardas ahí? El corazón es lo más profundo de nosotros. El corazón es lo que solo nosotros y Dios sabe, que nadie más puede ver si no queremos que lo vean. Pues dicen las Escrituras que debemos de guardar, que todo sea bueno. También nos dice las Escrituras en Marcos, regresando a Marcos, en el capítulo 7, versículo 20 al 30. Dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Sí? Todo comienza en el corazón, en lo más
profundo de nosotros, ahí comienza, ya sea bueno o ya sea malo. Este nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es diferente del Antiguo Testamento, en el sentido de que ya no más el asesinar a alguien, ya no es solamente físicamente asesinarlo, pero Jesús dice, el que odia a su prójimo, ¿verdad?, es homicida, es asesino. Ya no es simplemente físicamente adulterar, pero dice, si codicias en tu corazón, si has adulterado en tu corazón, pues has adulterado delante de Dios. Todo comienza en el corazón. Si en el corazón tenemos esos deseos, pues eso es lo que contamina al hombre, dice nuestro Señor Jesucristo. Así que hay que guardarlo. No dejar que se contamine de las cosas mundanas. Me recuerda mucho a una conversación que tuve hace poco con un amigo que me contaba que pues él vive en un apartamento y recientemente uno de los que vivía con él se salió, así que necesitaba a alguien más que tomara su lugar, que siguiera ayudándole a pagar la renta. Y así que se puso en contacto con un compañero de la escuela donde él iba. Y pues no lo conocía muy bien en la escuela, pero decidió que sí, lo conozco un poco, sí he hablado con él, así que está bien. Así que pues ese compañero llegó al apartamento y comenzó a vivir ahí. Y me dice mi amigo que dice, nunca lo conocí bien, sí he platicado con él y sabía más o menos qué tipo de persona era, pero es exactamente igual tanto dentro en la casa como fuera, es la misma persona. Sí. Y bueno, si pensamos en otras personas o aún a veces en nosotros mismos, a veces somos diferentes personas en diferentes lugares. Y eso tiene que ver con el corazón. Si nuestro corazón es transparente, pues se va a ver donde quiera que estemos. ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Que debemos de amarlo con todo nuestro corazón. No la mitad, no 3/4, sino con todo, transparente. Y hay que reflejar eso en donde quiera que nos encontremos. Ser siempre cristianos de corazón en donde quiera que nos encontremos. Pues también nos dice nuestro Señor Jesucristo que debemos de amar con toda nuestra alma. ¿Qué quiere decir esto? Eso es tal vez la parte más interesante, más difícil tal vez de entender. ¿Qué quiere decir amar con nuestra alma? Pues si leemos las Escrituras, en el libro de Lucas, capítulo 12, Jesús cuenta esta parábola, comenzando en el versículo 16. Lucas 12, 16 en adelante. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es interesante que muchas veces que cuando se usa la palabra alma en el Nuevo Testamento, se refiere a el orgullo que detiene a la persona llegar a estar con Dios, a estar en bien con Dios. ¿Sí? Siempre hay algo que impide que el alma quiera seguir a Dios. Bueno, sabemos que el alma viene de Dios, que es algo espiritual, que no lo vemos, pero es lo que quiere seguir a Dios. La carne es lo que no lo permite. ¿Sí? Hay ese orgullo que no permite que el alma llegue a conocer a Dios. Y esto lo podemos entender aún más si leemos en Hebreos en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es tan poderosa que corta, que parte el alma. ¿Sí? Muchas veces se oyen historias de hermanos que van a predicarle a alguna persona y siguen estudiando con esa persona por mucho tiempo, pero nunca llegan a obedecer el evangelio, porque hay algo ahí que los detiene. Muchas veces es el orgullo, de que saben que si obedecen al Señor hay que cambiar mi vida, hay que salir de mi zona de confort donde estoy a gusto, hay que dejar la religión de mis padres o de mis antepasados, hay que quebrar relaciones que no son sanas. Bueno, eso es lo que detiene el alma llegar a Dios. Pero la palabra de Dios que nos dice que parte, que penetra hasta lo más profundo y llega hasta el alma. Hay que amar a nuestro Dios con toda nuestra alma, dejar que la palabra de nuestro Dios nos llegue. ¿Sí? Eso es lo que nos va a causar a nosotros cambiar, no quedarnos estancados en la misma rutina, sino creciendo, obedeciendo a nuestro Dios. También nuestro Señor Jesucristo nos habla de que el primer mandamiento incluye amar a nuestro Dios con toda nuestra mente. Nos dice las Escrituras en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es muy interesante, porque nos dice que nuestro Señor tiene un pensamiento mucho más grande que el de nosotros. ¿Quién puede entender el pensamiento de nuestro Dios? ¿Quién sabe, quién conoce la mente de Dios? ¿Quién le enseñó cómo crear el mundo? ¿Quién le enseñó cómo crear al hombre? ¿Cómo dirigir a su pueblo? ¿Quién le enseñó todas estas maravillas, estos milagros que Él hizo? Nadie. Dios es todopoderoso
Es omnisciente, Él lo sabe, Él lo puede todo, Él lo conoce todo. Nadie puede conocer la mente del Señor. Sin embargo, ¿cómo concluye el versículo Pablo? Tenemos nosotros la mente de Cristo. Que aunque sí no conocemos la mente del Señor, nosotros tenemos o debemos de tener la mente de Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Con las Escrituras. Aquí está la mente de Cristo. Es más, tenemos precisamente lo que Cristo hizo y cómo actuó en su vida aquí en la tierra. El ejemplo que tenemos a seguir para tener la mente de Cristo. Es algo profundo, es algo poderoso. Saber que nosotros tenemos la mente de Cristo, nuestro Señor. Pero es necesario dejarnos a nosotros leer, escudriñar las Escrituras para tener la mente de Cristo. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El amar a Dios con toda nuestra mente quiere decir que no hay lugar que en nuestra mente haya preocupaciones por las cosas materiales. Que no haya preocupaciones o afanes por la vida aquí temporal. Porque Dios está con nosotros. Dios siempre va a dar a sus hijos lo necesario. No hay de qué preocuparnos si Dios está con nosotros. Nuestra mente no debe de tener estas preocupaciones por las cosas materiales, sino completamente entregada al Señor. Las Escrituras nos hablan que debemos de meditar en la palabra de nuestro Dios día y noche, que debemos de meditar en nuestro estado espiritual, en nuestra comunión con el Señor y con nuestros hermanos, que debemos de orar siempre a nuestro Dios, orar sin cesar, dice las Escrituras. Siempre en nuestra mente debe de estar nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, y no hay lugar para nada más. Eso es amar a nuestro Dios con toda nuestra mente. Y concluye el primer mandamiento diciendo que debemos de amar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Nos dice las Escrituras en Romanos capítulo 7 y versículo 25. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora no sabemos si aquí Pablo está hablando de sí mismo, puede ser, o a lo mejor está hablando en general del estado del hombre. De que sí, tal vez en nuestra mente puede estar la palabra de Dios, puede estar los pensamientos de hacer el bien, las intenciones pueden estar ahí, pero si no hacemos lo que predicamos, si no practicamos lo que predicamos, pues estamos haciendo la ley del pecado. Eso es lo que estamos practicando, la ley del pecado. Es importante
servir a nuestro Dios, no solo con nuestra mente, pero también hacerlo con acciones. ¿Sí? Con acciones. El esfuerzo, esa palabra en sí misma, la palabra esfuerzo viene de la palabra fuerza, ¿sí? Porque requiere esa fuerza, el esfuerzo para hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero a veces el esfuerzo requiere que vayamos más allá de lo que estamos acostumbrados, más allá de lo que a nosotros nos parece cómodo. Así como Pablo, en Gálatas, en el capítulo 6 y versículo 17. Gálatas capítulo 6 y versículo 17. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Sabemos que Pablo sufrió muchísimo. Y es obvio que después de tantos azotes y después de ser apedreado y después de ser torturado muchas veces, que él iba a tener cicatrices, marcas en su cuerpo. Pero él les llama marcas del Señor Jesús. Quiere decir que estas cicatrices, estas marcas o este sufrimiento que él padeció era del Señor Jesús, era con el propósito de darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él se tuvo que esforzar muchas de esas veces. Sería muy fácil negar a nuestro Dios después de tanto sufrimiento, porque ya no queremos sufrir. Nosotros no nos gusta sufrir, el cuerpo no le gusta sufrir, por eso hay dolor. Esa es la reacción del cuerpo cuando sufre, tener dolor. Pero Pablo tuvo que esforzarse por aguantarse, ¿sí?, del dolor y concentrarse en que esto era para Dios. Puede ser que en un futuro nosotros, igual que Pablo, tengamos que sufrir, aún físicamente, ¿sí?, y requiere de nuestro esfuerzo. Y eso demostrará que nosotros amamos a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas. Si es necesario amarle con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma, cosas que no se ven, pero cuando lo amamos con nuestras fuerzas, ¿sí?, cuando vemos ese esfuerzo con las acciones, entonces amamos a nuestro Dios con todo nuestro ser, porque ese es el mandamiento, amar a nuestro Dios con todo nuestro ser. En el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaban animales, se hacía el uso completo del animal, de la piel, de la grasa, de la carne, de los huesos aún. Cada parte del animal tenía su parte en el sacrificio a nuestro Dios. Y nosotros somos de la misma manera. Así como nos dice en Romanos capítulo 12 y en el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Nuestros cuerpos deben de ser sacrificios vivos delante de nuestro Dios. ¿Sí? Cada aspecto de nuestra vida debe de ser en sacrificio a nuestro Dios, y dice, debemos de renovar nuestro entendimiento. Así que debemos de amar a nuestro Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Por último, hermanos, me gustaría que fuéramos a Marcos en el capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. En adelante dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Así que tenemos esta historia de un hombre que dice que viene corriendo, ¿sí? Aparentemente esta persona ama al Señor, esta persona quiere obedecer al Señor, va corriendo a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿sabe quién es? ¿Sabe que es Jesucristo, el Mesías? Viene a él corriendo y dice que se arrodilla. ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esa es la mejor pregunta que se puede hacer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, pues aquí tienes estos mandamientos. No adulterarás, no mentirás, no matarás. Y dice, sí, yo he hecho todo esto. Desde mi juventud lo he hecho. Siempre he obedecido estos mandamientos. Y nuestro Señor Jesucristo dice que, pero te falta una cosa. ¿Y qué era esa cosa? Pues le faltaba un mandamiento. El primer mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento y es el único que no pudo obedecer. Porque si verdaderamente amara a Dios con todo su ser, él sin ningún problema hubiera obedecido a nuestro Señor, hubiera dado todas sus posesiones, vendido todas sus posesiones, se lo hubiera dado a los pobres y hubiera seguido a Cristo. Pero no lo hizo, sino que le faltó una cosa, el primer y gran mandamiento, amar a Dios con todo su ser. Así que hermanos, espero que esta haya sido una lección para todos, que se requiere que amemos a nuestro Dios con todo nuestro ser, no con parte de nuestro corazón, no con una porción de nuestra mente, no solamente con nuestra alma, sino con esfuerzo, obedecerle
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Invitamos también a aquel que aún no ha venido al Señor, a que también ame a nuestro Señor con todo su ser y venir a ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, hermanos, y espero que haya sido para el beneficio de todos. Vamos ahora a cantar.